Hola, mi nombre es José María y quiero darte la bienvenida. Si no has determinado la estructura de tu película al principio, construir un arco narrativo en la sala de edición puede ser todo un reto casi imposible de salvar. En el siguiente vídeo te voy a dar un pequeño tutorial sobre el manejo de la estructura clásica en los llamados documentales de personajes. Y si tu proyecto encaja en esa tipología, una fórmula que te ayude a calificar cuál puede ser el potencial de tu documental. ¿Comenzamos? Como ya hablé anteriormente en otro vídeo, la estructura clásica está compuesta por tres actos que pueden resumirse en esta frase. Un personaje busca un objetivo que sea difícil de conseguir y en el transcurso de ese viaje se pone de manifiesto la esencia del personaje a la vez que se responde a la pregunta central de la película. El protagonista necesita tener un objetivo que se materialice en una búsqueda claramente definida y además debe de enfrentarse a un conflicto que puede ser de diferente naturaleza. El conflicto es esencial porque lleva implícito en sí mismo el drama, que es fundamental a su vez para provocar una identificación con el espectador. Si quieres saber más sobre este aspecto, tengo un vídeo en el canal que habla sobre ello. Karen Everett, en su libro Editando documentales, comenta que antes de entrar en los criterios específicos que te ayudarán a determinar si tienes una historia, es necesario hablar de la realidad de conseguir que tu película se haga y se vea en muchísimos lugares, ¿no? Es interesante y para algunos exasperante observar que la inmensa mayoría de los documentales de talla mundial que tuvieron una gran audiencia encajan fácilmente en el subgénero de los documentales de personajes. ¿Y por qué los documentales de personajes han dominado el mercado y se han convertido en el género preferido de los financiadores y editores de Netflix, HBO y Amazon Prime, por ejemplo? Bueno, porque los documentales de personajes suelen ser entretenidos. Lo primero es darse cuenta de que si tienes una historia en el sentido clásico, tu película se ajustará de forma natural a la estructura en tres actos. Con la ayuda de un buen guionista no hay que manipular la realidad ni inventar nada. Como te he dicho, la verdad es que las películas basadas en personajes son populares porque suelen ser divertidas de ver. Son entretenidas y un buen antídoto contra el deprimente mensaje social que los documentalistas en general hacemos tan bien y con tanta frecuencia. Si no, piensa en los documentales que has visto recientemente y dime cuántos de ellos no son dramas o tienen un fuerte carácter social. Si no tienes una historia, un personaje que persigue un deseo contra viento y marea, es probable que los espectadores te maldigan, o algo peor, se mueran de aburrimiento, porque están acostumbrados a una serie de estímulos que otro tipo de cine les da. Y no me entiendas mal, no estoy defendiendo aquí que solamente se hagan documentales de personajes, sino que entiendas que si no lo haces, tu público objetivo se puede reducir considerablemente. Si te sirve de consuelo, todas las tendencias documentales importantes han sufrido altibajos, y supongo que llegará un tiempo donde los documentales de personajes probablemente serán eclipsados por otra forma más novedosa de narrar historias. ¿Pero qué es exactamente un documental de personajes? ¿Cómo saber si el que quieres hacer tú es uno de ellos? Muchos cineastas piensan que una película de personajes significa seguir a un personaje interesante. Pero eso es solo el inicio. El personaje debe querer algo, y cuanto más específico sea el objeto del deseo, mejor. Por ejemplo, realizar una película al estilo de Hollywood con un presupuesto bajo es un objetivo más concreto y fascinante que hacer una película. Por usar el ejemplo del documental Lost in La Mancha. En el ejemplo siguiente, la sinopsis de la historia de Home identifica a la protagonista, Sherry Farmer, su objetivo, comprar su propia casa, y los obstáculos a los que se enfrentará para conseguirlo: calles infestadas de drogadictos, deudas inminentes y una pelea con su hija. El documentalista Jeffrey Togman presenta una visión íntima y despiadada de la psicología de la pobreza a través de la búsqueda que una madre soltera debe hacer para comprar su casa. Decidida a abandonar las calles infestadas de drogadictos de Newark, donde cría a sus 6 hijos, Sherry pide ayuda a una ex ejecutiva de la industria de la moda que dirige un programa sin ánimo de lucro que ofrece viviendas asequibles. Pero las deudas y una pelea con su hija le plantean obstáculos aparentemente insuperables en el camino hacia su objetivo. ¿Y si tu protagonista tiene un gran objetivo, pero la historia parece que no está a su altura?
Karen Everett, en su libro Editando documentales, comenta que una vez trabajó con un editor que estaba frustrado editando un corto documental que presentaba una gran trama. Lo estaban intentando arreglar en postproducción, le comentó el director. Al principio Karen se quedó perpleja porque la película estaba siendo rechazada por festivales y distribuidoras. La protagonista del documental era una joven que competía en un mundo dominado por hombres, el windsurf, mientras perseguía el título estatal. Tenía un clásico y definido objetivo incorporado. La trama y su cinematografía eran notables. Pero una vez visto el material completo, el problema era evidente. No había obstáculos. Con el apoyo de sus padres, su entrenador y su propia práctica disciplinada, esta joven llegó rápidamente a lo más alto de su juego. Bonito viaje, pero no fascinante. Karen lo compara con la sinopsis de Cowboys in India, un proyecto que fue elegido entre casi 400 candidaturas presentadas a la convocatoria internacional de un conocido festival de cine documental. Ayudado por 2 lugareños ineptos, ya se olfatea un poquito el conflicto, el director va a la zona más pobre de la India, donde una tribu lucha por salvar una montaña sagrada de los magnates de la minería multinacional. Conflicto con poderosos oponentes, que dicen que sus recursos traerán prosperidad al pueblo. Cowboys in India explora además acusaciones de asesinato y si los hospitales y escuelas construidos por la empresa en realidad existen, lo que mete a los investigadores en más problemas de los previstos, más promesas de conflicto. Si no estás seguro de tener una historia, prueba con el ejercicio que Karen Everett utiliza en sus seminarios de edición de documentales. Rellena los espacios en blanco de las 3 frases que están en el documento adjunto que te pongo en la descripción del vídeo. Ten en cuenta que cada frase representa lo esencial de cada uno de los 3 actos de la estructura narrativa clásica. Recuerda que Aristóteles nos dio una forma, no una fórmula, por lo que hay infinitas variaciones dentro de esas 3 sencillas pautas. Si tienes más de un protagonista, céntrate en uno solo por ahora. Una vez rellenado el documento, ya tienes una forma fácil de valorar el potencial de tu historia en una escala del 1 al 10. Por ejemplo, si has mostrado un poco de tu material a otras personas y creen que tienes un personaje interesante, date 2 puntos. Si has sido capaz de completar la primera frase con un objetivo específico, como conseguir pasar inadvertido en un asilo para tener pruebas de maltrato hacia los adultos mayores, esto sería el agente topo de Maite Alberdi, o conseguir pruebas para desenmascarar un matadero ilegal de delfines, en The Cove, de Luis Siollos, te das 2 puntos más, con lo que ya llegarás a un 4. Si puedes encontrar 3 obstáculos a los que se enfrente tu protagonista que se manifiesten visualmente, es decir, que se puedan grabar, te das un 7, uno por cada obstáculo. Enhorabuena, ya tienes casi una historia. Ahora, si tienes un protagonista que desea algo y los obstáculos que debe superar son todos difíciles de conseguir, date un 10. En caso contrario, date un punto por aquellos que sí lo sean. Si tu puntuación es alta, es probable que ahora tengas la motivación suficiente para conseguir ayuda y empezar a grabar una película que contenga una historia con un gran potencial. Si no lo es, no te desanimes. Busca otra historia o enfócala de manera diferente para ver si así puedes darle una mayor profundidad. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Sería estupendo que si alguien ha conseguido sacar 7 puntos o más en la escritura que te propongo en este vídeo, nos lo hagas saber a través de los comentarios. Ya te he comentado que tu participación en el canal es fundamental, por lo que un me gusta, compartir el vídeo con otras personas que puedan estar interesadas en hacer un documental, sería de gran ayuda. Además, te recuerdo que si los vídeos que voy subiendo no son suficientes para desarrollar tu proyecto, puedes escribirme para tener una asesoría personalizada. Ya la primera reunión es gratuita y sin compromiso, así que no pierdes nada. La semana que viene te voy a hablar de una nueva tipología documental que te ayudará a darle forma a tu proyecto, el documental interactivo. Nos vemos.